Eh, bueno, mucho gusto, mi nombre es Isaí, tengo 20 años, soy de Quepos, Costa Rica, y quiero hablar un poco de mi historia, de cómo conocí a Cristo y cómo Él fue cambiando mi vida poco a poco. Vengo de una familia donde mi madre sí tiene casi toda una vida cristiana, tiene 25 años de hecho de ser cristiana, y desde muy niños mis hermanos y yo, tengo 4 hermanos más, y desde muy niños mi madre ha estado siempre hablándonos de Dios, siempre ha estado hablándonos de ser salvos y de todo esto y de la Biblia. Entonces no, o sea, desde muy niño he escuchado mucho, pero siempre pues como siempre, aunque te hablen y te hablen, y igual nunca no había tomado una decisión seria sobre Dios y yo, no había tomado una decisión seria sobre mi salvación y pasé la vida de niño, pues fue un toque ahí dificililla porque no estuvo mi papá y el tiempo que mi papá estuvo fue para hacer daño, entonces la vida fue un toque dificililla cuando niño, pero cuando llegué a la edad de 13, aproximadamente 13 años, decidí pues entrarle a Dios, a la vida con Dios y eso, y decidí entregarle mi vida a Cristo. Y eso cambió, pero rotundamente mi vida, porque comencé en una iglesia ahí a escuchar de Dios y a meterme un poco en lo que era la vida de Dios, y me fui metiendo ahí más y más. Y a lo último terminé siendo, pues, si se puede decir así, un líder más de la iglesia, y empecé Dios empezó a usarme un poquillo en predicar y esas cosas, y tuve un poco de facilidad de palabra y facilidad de entendimiento para hablar sobre estas cosas. Entonces Dios me fue abriendo ahí bastantes puertas, y llegué a un tiempo que fui casi líder de jóvenes y de una iglesia grande, de hecho, la iglesia era grande. Y también llegué a tener, perdón, mi propia, por decirlo así, célula. Comencé en un lugar que me enviaron de la iglesia donde asistía, me enviaron a ese lugar a hablar, a predicar y a tratar de ganar gente para Cristo, de ganar almas para Cristo. Y llegué y empecé en una casa pequeña, recuerdo, en Naranjito se llama el lugar de Quepos. Llegué y era una casa pequeña donde solo teníamos dos señoras, dos mujeres. Con dos mujeres comenzamos y empezamos ahí a hablar de Dios y a reunirnos los jueves por la tarde, recuerdo, como a las 6 de la tarde nos reuníamos y empezamos a hablar de Dios y a predicarles a ellas, y ellas muy apuntadas, ellas muy decididas también, muy valientes las señoras. Y entonces empezamos a traer invitados y cuando nos dimos cuenta había pasado un año y nuestra iglesia había crecido de 2 personas a 70 personas ya. Y, y, y era demasiado chiva porque pues ahí mismo entre nosotros mismos, entre las ofrendas que dábamos y todo eso, ya nos habíamos armado, pues ya era una pequeña iglesia, por decirlo así. Entonces ahí Dios nos usaba bastante como predicando y esas cosas y dando consejos y eso. Y, y con el tiempo Dios fue abriendo más puertas, y con el tiempo fui entendiendo más cosas de la vida, pues tenía corta edad, tenía 17 años, 17, 18, y fui entendiendo muchas cosas y fue entendiendo también lo que es el plan de Dios para no solamente un pueblo, sino para el mundo entero y para muchos lugares. Y eso despertó como una curiosidad en mí, como ganas de hacer cosas para más gente, no solo para gente cercana, hacer cosas para mucha gente. Y todo ese sentimiento, todo eso que me nació en el corazón me trajo aquí a la montaña, donde ahora estamos. Acá servimos a muchos jóvenes diferentes, siempre hay jóvenes de diferentes lugares del país, siempre hay gente siempre hay gente diferente, siempre se está conociendo diferente gente, y esta es una oportunidad perfecta para expresar pues ese sentimiento y esas ganas de hacer más cosas, y la verdad es que aquí estamos y dispuestos a que Dios abra más puertas, y dispuestos a ir donde sea con muchas ganas, con mucho anhelo de servir y de ayudar a Dios en lo que Él necesita acá en la tierra.
pues de ser aquí los pies y la voz de Dios en la tierra y dispuestos de todo corazón. ¿Y qué más puedo decir? Gracias.